Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mi familia de carne y sangre, esposa, hijos, nietos, nueras, a mi familia de la fe, amigos pastores, hermanos en Cristo, a mis vecinos conocidos, todos reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Correcto, el profe Ramón. Estoy por aquí nuevamente con esa idea de llevar una palabra de vida, una palabra de consuelo para toda aquella persona que bien tenga recibirlo. Gloria a Dios. Y si la rechaza, gloria a Dios. Amén. El tema que les traigo es una palabra bastante... No es la palabra, es el tema. Un tema bastante polémico, no es conflictivo para nada, tiene muchos seguidores y muchos opositores, pero eso no es de ahora, eso lleva más de 400 años en esas dos corrientes teológicas cristianas evangélicas, una de la línea de Jacobo Arminio y otro de Juan Calvino. Entonces me quiero ir a apoyar allí en un versículo muy conocido por el pueblo de Dios, Efesios 2:8. Por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Allí hay palabras muy interesantes: gracia, salvos, fe y obras. Amén. Quiero tocar el tema de la salvación y lo hago con mucho respeto, con mucho amor, con mucho temblor, pero con la idea de apoyar, dar un granito de opinión de una manera responsable, ceñido a esa palabra, a ese llevar de estudiar la palabra, de escudriñar, de conocer, en fin. Entonces estas corrientes antagónicas, contrarias, pero muy vigentes hasta el día de hoy. La corriente de Juan Calvino dicen que la salvación no se puede perder. Y la corriente de Jacobo Arminio dice que la salvación sí se puede perder. Amén. Entonces hay que mirar las encíclicas, por ejemplo los calvinistas tienen 5 puntos, los otros también, y entonces en las contiendas, por supuesto edificativas, sacamos versículos de un lado y versículos de otro lado, y eso nos ayuda a crecer, amén, en el conocimiento de la palabra. No es para hacer división o para que me vayan a señalar, a condenar, a juzgar. No, simplemente pues algunos me piden que usted qué opina. Entonces pues me atrevo a dar un concepto muy humilde de lo que yo creo, lo que es la salvación. Repito, puedo estar totalmente equivocado, gloria a Dios, pero este es producto del estudio, amén. Porque dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces conceptos que habíamos escuchado y que nos habían inculcado, pero que no cuadra, amén. No es este el caso, sino que hay muchos temas allí. Entonces, empiezo que por la gracia,
La gracia es un don inmerecido, es un regalo que nos da Dios nuestro Padre Celestial. No merecemos ese regalo, pero al Señor le plació. Pero debo mirar qué trae ese regalo. Abriendo la imaginación, voy y encuentro que la gracia tiene muchos componentes, muchos ingredientes, que la gracia es un paquete, que es un kit. Allí puedo mirar que la gracia trae perdón, trae misericordia, la gracia trae la santidad, la gracia por supuesto trae la salvación, que reconocemos que el Señor nos ha elegido y que nos ha escogido, y Él no lo hizo al azar, sino que la palabra dice que a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó, por allá Romanos 8 del 28 al 30. Que Dios cumplirá sus propósitos en mí, Dios Jehová cumplirá sus propósitos en mí, Salmo 138, 8. Amén. Que el que comenzó la buena obra, o sea, en mí, esa obra de darme la salvación, el que comenzó la buena obra en mí la perfecciona hasta la venida de Cristo. Y no solamente la perfecciona, sino que la afirma, la establece y la fortalece, porque es el mismo Dios de gracia. Amén. Este tema de la salvación nos dice que nosotros fuimos escogidos. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Para alabanza de su gloria, según el puro afecto de su voluntad. Y que fuimos elegidos según la presciencia, el conocimiento por anticipado que Dios tiene de todas las cosas, porque el futuro para Dios ya pasó. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios en santificación, para obedecer, amén, y ser rociados con la sangre del Cordero, de ese Cordero inmolado desde el principio del mundo. Eso lo dice Apocalipsis 13, 8. O sea, lo que me dice es que el evento de la crucifixión, que Cristo fue inmolado primeramente en la eternidad, en el tiempo kairos de Dios. Amén. Allá se gestó la salvación, para luego venirse a cumplir en el tiempo cronos del hombre, hace más de 2020, 25 años. Tenía que cumplirse, amén, en el tiempo cronos, repito. Pero ¿qué es la salvación? ¿Qué es la crucifixión? ¿Qué es el monte Calvario? Simplemente es lo que yo creo que mi Señor Jesús hizo allí en la cruz del Calvario por mí, para luego yo ir a hacer lo que Él dice en su palabra. Amén. Entonces el orden es creer para luego yo ir a hacer. Pero yo encuentro hermanos de la fe primero haciendo, pero no le estamos creyendo al Señor. El orden es creer. Yo tengo que creer lo que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario, para luego yo ir a hacer, repito, lo que Él dice en su palabra. Y el creer es el desarrollo de la fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no solamente oír la palabra de Dios, sino ser hacedor de esa palabra de Dios. Amén. Entonces, como en el caso de la resurrección de Lázaro,
el Señor le dice a María, perdón, a Marta, 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 ¿no le he dicho que si creerás verás la gloria de Dios? El orden es creer para ver y allí es creer para hacer. Entonces primero es el creer, o sea, la herramienta principal es la fe. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa fe nos puede llegar a fallar en un momento. Amén. Pero el Señor en su gracia, en el kit, seguimos buscando y encontramos que tenemos la mente de Cristo. Amén. Que ahora tenemos la fe de Jesucristo en nosotros. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora todo lo que yo hago, lo hago por medio de la fe de Jesucristo. No dice que la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo. Entonces ya empiezo a tener otra naturaleza, porque nacemos con una naturaleza divina, nacemos con una naturaleza pecaminosa tipo Adán y tenemos que transicionar en el caminar cristiano a la naturaleza tipo Cristo. Entonces estamos siendo dotados de la mente de Cristo, de la fe de Cristo, que la palabra de Cristo more en nosotros, que nos han dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que tenemos privilegios, que tenemos promesas, que tenemos herencias, somos herederos y coherederos con Cristo en el reino de Dios, tenemos bendiciones. Todo eso pertenece al kit de la gracia y a medida que estudiamos esa palabra vamos a encontrar más. Que tenemos, por ejemplo, abogado para con el Padre. Si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a mi Señor Jesucristo el justo. Pero ese abogado nos lo proveyó el Señor muchísimo antes de que nosotros pecáramos. Amén. Y nos colocó el querer como el hacer por su buena voluntad, de ir a pedirle perdón cuando nos equivocamos, de irnos a arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. Arrepentimiento no es tristeza, arrepentimiento es un cambio, un giro de 180 grados. Amén. Entonces todo eso pertenece a la gracia. Amén. Dentro de la gracia está incluido, repito, el perdón, la misericordia, la salvación, en fin. Ahora la pregunta es, ¿qué es la salvación? ¿Es una herencia? No, la salvación no es una herencia. La salvación es algo que yo la puedo comprar. No. La salvación es algo que yo me encontré. No. La salvación entonces es un regalo. Correcto, es un regalo. Un regalo porque está inherente a la gracia de Dios. Un regalo. Y en la escena de la entrega de un regalo hay alguien que recibe y alguien que entrega el regalo. Voy a hablar primeramente del que recibe el regalo. Estoy hablando de la salvación. Ese regalo no se puede regalar, transferir, entregar, etc. Tiene dos opciones. Ese regalo se pierde, se puede perder o no se puede perder. Estoy hablando de la persona. Amén. Entonces, esa persona recibe el regalo. Amén. Pero no depende de lo que él haya hecho, depende de lo que él haya creído. Y si ha creído, ha recibido toda la gracia. Amén. Todos los elementos que pertenecen a la gracia. Ahora voy a hablar del dador de ese regalo, la salvación, mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial es un Dios que se mueve en la eternidad. Es omnipresente, es omnisciente, es decir, que todo lo conoce,
es desde la eternidad hasta la eternidad, es soberano, es majestuoso, es un Padre de amor que hace todo producto del conocimiento, repito, a los que antes conoció. O sea que Él nos conoció allá en la eternidad. Por eso me impresiona cuando el Señor nos salvó y nos llamó. Y uno dice, no puede ser. Con la mente humana, primero me tuvo que haber llamado para salvarme. Y el Señor dice, no sea necio, es con la mente de Cristo. Entonces entiendo que primero me salvó y luego me llamó, no por las obras que yo hubiera hecho, sino para que el propósito de Dios se cumpliera en Cristo Jesús. Porque el hecho es estar en Cristo. Es bueno y es necesario, pero no es suficiente estar en la iglesia, estar en el templo, estar en culto. Todo, repito, eso es bueno, es necesario, pero no es suficiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es el hecho de estar en Cristo. ¿Dónde? En el templo. Yo voy al templo, pero cuando salgo sigo siendo templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo voy a culto, pero cuando salgo, yo sigo siendo un culto. ¿Cuándo? Cuando presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, es el culto racional para Dios. Que yo voy a la iglesia, pero yo soy miembro de la iglesia de Cristo, en la cual Cristo es la cabeza visible. Entonces la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es las personas que nos reunimos allí para glorificar, alabar el nombre de mi Señor Jesucristo. Debo decir entonces que la iglesia de esas cuatro paredes es el recinto, repito, donde nos congregamos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero la iglesia no es una organización. La iglesia de Cristo es un organismo vivo, está compuesto por seres vivos. Y que la iglesia que llamamos recinto está hecha de ladrillos, y todos los ladrillos son uniformes y tienen el mismo molde. Pero la iglesia de Cristo está hecha de piedra, porque no hay dos piedras iguales, porque todos somos diferentes, únicos e irrepetibles. Amén. Y que estamos fundados sobre la piedra angular que es Cristo, nuestro amado Salvador. Por eso, ahora sí puedo hablar quién es el dador de ese regalo. El dador conoce los tiempos, pasado, presente y futuro, porque el futuro para él ya pasó. Amén. Voy a suponer que mi Dios, mi Padre Celestial, le entrega ese regalo, esa salvación a una persona. Repito, la persona puede perder, entre comillas, o no perder la salvación. Pero es que la salvación no depende de él, de lo que él haga, sino lo que él haya creído. Depende ahora del dador. Amén. Y el dador le entregó la salvación. Y vamos a suponer que esa persona pierde la salvación. Si la persona pierde la salvación, viene aquí un discernimiento, más que razonamiento. Debo mirar que el que entregó la salvación es un Dios todopoderoso, diferente a poderoso.
todopoderoso, todo lo hace Él. Amén. Y Él le entregó esa salvación y la persona la perdió. La pregunta que nos tenemos que hacer es, con la mente de Cristo, entonces, ¿para qué Dios, nuestro Padre Celestial, le entregó la salvación a esa persona sabiendo que la iba a perder? Eso no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene asidero en la presencia de Dios. Amén. Es que el tema de la salvación lo debo ver, repito, con el concepto de Dios todopoderoso o Dios poderoso. Lo debo conocer, ver y entender con la mente de Cristo o con mi mente natural. Las cosas cambian. Usted me puede cuestionar y decir, y entonces aquellas personas que una vez estuvieron en el templo, en la iglesia, en el culto, llamémoslo así, y que hoy ya no están. Primera de Juan 2:19 me dice, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¡Wow! Y hay algo más triste y doloroso, que muchos que están en la iglesia están perdidos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mateo 7, 22, 23, léalo. Esos que cuestionan son los religiosos que dicen, y en su nombre echamos fuera demonios, profetizamos, wow, e hicimos milagros, justificados por sí mismos. Y el Señor les dice, nunca os conocí. Amén. Este tema es bastante interesante. Amén. Este tema de la salvación es para yo enamorarme más de la palabra de Dios, de esa palabra viva y eficaz. Porque debo seguir a mi Dios con temor, pero con amor. Porque temor es respeto, obediencia, servicio, pero el amor es mucho más fuerte. No es lo mismo criar un hijo en temor que criarlo en el amor. Por eso la diferencia es abismal. Cuando buscamos a Dios, porque primero Él me buscó para que yo le buscara, que Él me amó para que yo le ame. Recuerde que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que debo amarlo con todo mi corazón, mente, fuerza, con todo mi ser. Que Él se humilló en la cruz del Calvario. Él no fue humillado, Él se humilló para darnos vida y vida en abundancia. Para que yo me humille, dice por allá en primera, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, etc. Tremendo. Que entonces Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. No es lo mismo potestad que reino. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Todo eso pertenece a la gracia. La pregunta es que si usted es calvinista o arminiano, no. Yo soy una persona en Cristo Jesús. Repito, no soy un consagrado, pero tampoco soy un maleado. Soy un redimido por la sangre del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Y eso es más que suficiente.
eso me llena de amor, eso me llena de perdón, de misericordia, para llevar este mensaje de salvación a aquellas personas. Que si la gracia es un libertinaje para ir a pecar, no. La gracia es la libertad que el Señor nos dio, nos hizo libre para ir a adorar y glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este mensaje nos llena de amor, de valor, de saber que tengo un Dios todopoderoso y que el Espíritu Santo fuimos apartados, somos santos apartados, que el Espíritu Santo nos santifica y se santifícalos tú en tu palabra, para luego llegar a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Lo que el Señor hace en vida a todos los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida, en esta vida, para luego ir a reinar para la vida eterna. Eso dice Romanos 5:17 y el 21. Amén. Este tema me apasiona y me da vida, me da seguridad en Cristo Jesús, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo según en el Espíritu y no en la carne, hermano. ¿Cómo es posible que a una persona que le han dado títulos, voy a poner un ejemplo, un médico cirujano cardiovascular eminente, profesional, un día de buenas a primeras se va a la zona de tolerancia, a una cantina, a prostituirse? No puede, porque su naturaleza científica se lo impide, su naturaleza académica se lo impide, su naturaleza profesional se lo impide. Lo mismo es aquella persona que ha sido santificado y ha sido rociado con la sangre del Cordero. Es verdad que muchos se santifican para ser salvos y otros se santifican porque son salvos. No es lo mismo. Por decir algo, unos ofrendan para que Dios les bendiga y otros ofrendan porque ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces está el versículo en la cual unos y otros argumentan, por decir algo, dicen entonces una vez santo o una vez salvo, salvo para siempre. No, repito, eso no es en la encíclica de los calvinistas. Y este versículo de el que persevera hasta el final, ese será salvo, tiene dos connotaciones. Si usted lo analiza, lo interpreta y está en la mente natural, eso es una advertencia. Pero ese mismo versículo, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Si usted está en Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene la fe de Cristo, eso es una promesa. Cambia la visión. Amén. Entonces, esa es la palabra que es el resultado de escudriñar. Amén. Y yo le pido a mi Señor que siga obrando en mi vida, en mi familia y en mi hogar, en mis hijos, en mis hermanos en Cristo. Que este tema no nos puede dividir, sino que este tema es para acercarnos más a la presencia de Dios. Bendito y alabado es el nombre de mi Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén.